Hola Max. Bueno, como ya saben, no voy a subir a nadie porque voy a tener un debate informal con él. Entonces, yo cometí el error de... Bueno, usted que tiene mejor memoria que yo, voy a proceder a presentar el formato. Este es un debate Claro, informal porque no tiene moderador, moderador. Van claro. a ser unos tiempos estipulados, que son 15 minutos de exposición, 8 minutos de refutación, 4 de contrarrefutación y finalizando 3 preguntas cerradas con 3 minutos de argumentación y 3 de refutación. ¿Era así, cierto? Sí, son 15, yo lo repito si quieres, 15 de exposición, 8 de contra, 8 de refutación. No es decir mismo va a contrarrefutación, sí. No, ¿verdad? O lo eliminamos entonces la contrarrefutación. Sí, si quieren nada más exposición, refutación y luego pasamos las preguntas cerradas Listo. y la pregunta cerrada es sí o no y ya tú dices por qué sí o no y luego ya yo refuto lo que es esa cuestión. Sí. ¿Tú empiezas o yo empiezo, como tú gustes? Sí, hágale, no hay problema, yo comienzo entonces. Ok, Bueno, listo. espere, yo pongo en el computador el cronómetro. Voy a poner el cronómetro. ¿Usted tiene uno también para que ponga? O... listo. Entonces, para que los tiempos pues concuerden en los cronómetros. Listo, entonces comienzo en 3, 2, 1 y ya. Bueno, el tema del debate, como muchos saben, es la, la, la sola escritura versus el magisterio, Biblia y tradición. Ese es el tema del debate. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Primero que todo hay que tener presente que la infalibilidad, tanto de la Biblia, el magisterio y la tradición para nosotros los católicos, no quiere decir impecabilidad, ¿correcto? Para nosotros existen esos 3 pilares que son fundamentales, es con lo que nos regimos. ¿Por qué? Porque es una doctrina bíblica. Ojo, hay que tener muy presente eso, es una doctrina bíblica. En la Biblia se escucha mucho ambas, a la par, la escritura y la tradición. Nunca se va a leer ni he leído en ninguna parte de la escritura que solamente o únicamente la escritura es regla de fe. Quiero dentro de este mismo paréntesis dejar claro algo. La, hasta en esta postura, hasta en esa misma definición de la sola escritura, los sectarios no se ponen de acuerdo y tienen grandes problemas, porque unos lo definen como dogma y otros lo definen como principio. Ojo, hay que tener presente eso. En ambos casos van a haber graves problemas. ¿Por qué? El César va a decir que es un principio, es válido, pero ojo, según la definición de lo que es un dogma, es una verdad inmutable. ¿Eso qué quiere decir? Que el principio sí es mutable. El principio puede estar errado. Por lo tanto, esos sectarios que tienen la definición de la sola escritura como un principio están indirectamente diciendo que ese principio puede estar errado. ¿Correcto? Entonces partamos de ahí. Vuelvo a repetir. La impecabilidad no es lo mismo que la infalibilidad. Tampoco estamos diciendo que el Papa o el Magisterio tenga omnisciencia, no. Hay que tener presente que la infalibilidad, tanto en el Magisterio como en el Papa, es una asistencia del Espíritu Santo. Ojo, es una asistencia negativa. Más adelante voy a pasar a explicar lo que es la asistencia negativa del Espíritu Santo, que impide que el Papa se equivoque. Ojo, únicamente cuando habla ex cátedra y en doctrinas de fe y moral. Entonces, aquí podemos ver, voy a pasar a tocar algunos puntos o citas bíblicas donde se define esta cuestión. Por ejemplo,
En Mateo 16:18, que ya sabemos, conocemos todos esta famosa cita, donde Jesús le entrega las llaves a Pedro. ¿Qué quiere decir esa entrega de llaves? Esa entrega de llaves no es únicamente una analogía de las llaves de un reino, para que administre el reino. No, hay que ponernos en el contexto judío. ¿Por qué? Porque la entrega de llaves en el contexto judío significa poder de atar, significa que tiene toda la potestad, toda la autoridad, no solamente espiritual, sino también una autoridad legislativa, suprema y judicial. ¿Cómo sabemos que está entregando esa potestad? Porque el mismo Jesús termina diciendo que podrá atar y desatar. Y esto en el contexto judío es algo no simbólico, sino mucho más importante. Ahora, pasemos a la parte donde dice confirmar a los hermanos. En Lucas 22, 31 y 32, Jesús ora específicamente por la fe de Pedro. Y ojo, ¿cuáles son las palabras textuales de Jesús? Ya que la sola escritura le encanta mucho la textualización. Las palabras textuales de Jesús es para que tu fe no falle, no falle. ¿Correcto? Entonces, si Jesús está orando y pidiendo a su Padre esto, justamente para que su fe no falle, ¿qué quiere decir? Que en cuestiones de moral y doctrina no va a fallar, así de sencillo. No necesita demasiada exégesis y por eso tiene que confirmar a sus hermanos en la fe. Qué raro y qué casualidad que no dijo que oró por los apóstoles. Ojo, porque es que los apóstoles para las sectas tenían la misma autoridad. No dijo eso Jesús. Jesús le dijo a Pedro, oré por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, hablando de los apóstoles y de ahí para abajo. ¿Correcto? Vamos a pasar a ver un poco sobre los argumentos teológicos. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Primera de Timoteo 3:15. En Primera de Timoteo 3:15 se dice, San Pablo lo dice muy claramente, para que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ojo, no dice que la escritura, no dice que un libro, no dice que la Biblia. ¿Qué es lo que dice textualmente? Dice, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Ahí ya sabemos muy bien quiénes son los que hacen alusión en cuanto a la iglesia. Sí, exacto. El magisterio de la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Por eso es importante. Ahí ya vimos la infalibilidad papal y aquí estamos tocando ya el magisterio, la infalibilidad del magisterio. Y pues lógicamente, o sea, no hay que tener presente algo. La Iglesia Católica no está poniendo por debajo a la Biblia. Las tres tienen la misma autoridad, las tres tienen que subsistir. Una no puede estar sin la otra. Todas están interconectadas e interdependientes. Acá no voy a pasar a tocar la importancia de la Biblia, porque no somos solo escritura. Esa parte se la voy a dejar al contrincante. Acá estaré tocando específicamente la parte del magisterio y la tradición. Pero quiero aclarar que no es que la escritura o la Biblia esté por debajo, sea menos importante. No, es porque él la va a tocar. Continúo entonces con la explicación. Quiero que quede bien claro que según esta doctrina de la infalibilidad, ciertamente es una doctrina tardía, pero no es una doctrina que no se haya hablado o usado desde los primeros siglos. Cosa contraria con la sola escritura. No hay ni mención textual, ni siquiera semejante o implícita en los primeros siglos que se hable sobre la sola escritura o siquiera la terminología o la explicación que tienen ellos. Si de pronto llega a sacar, ojo, si algún sectario llega a sacar algún documento, tiene que contextualizar el documento y que diga que solamente la escritura. Porque es que aquí no estamos peleando o debatiendo sobre que la Biblia no sirva para nada. Ojo, esa no es la postura de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica efectivamente tiene a la Biblia también como autoridad, las tres.
Aquí no estamos atacando a la Sagrada Escritura, estamos atacando es a la sola Escritura, esa definición de siglos tardíos, ni siquiera de siglos tempranos, como si lo podemos ver en muchos escritos de los primeros siglos, donde se le da esa suma importancia tanto a la escritura como al papado y al magisterio. Es más, los mismos concilios, en los mismos concilios estaban estas tres columnas muy presentes: la escritura, el magisterio y la tradición. Nunca se vio en ningún concilio ni en ningún escrito temprano, ni siquiera prenicénico, que diga que se pone a un lado al papa o al magisterio. Eso jamás ha ocurrido ni ocurrirá. Ahora, ¿qué problemas tiene la sola escritura? Tiene problemas muy graves, como problemas de la interpretación subjetiva. Por eso, además de que la sola escritura es antibíblico, la sola escritura de hecho es hasta satánico, ya que ¿cuál es la consecuencia lógica? Esa consecuencia lógica la podemos ver hoy en día. Busquen en cualquier sitio de internet cuántas sectas, miles de sectas hay. ¿Y por qué? Justamente por esa doctrina de la sola escritura. También no tienen un árbitro, un arbitraje para definir o para esclarecer ciertas citas que son difíciles de entender, difíciles de contextualizar, tienen dificultad para entender el contexto, y algunas citas donde aparentemente hay contradicciones. Eso no pueden los sectarios decir que tienen cómo explicarlo, ya que no tienen un árbitro. Pues él puede decir una cosa, pero yo puedo interpretar otra. ¿Y dónde está el árbitro o quien determine cuál es lo correcto? No podemos decir que la Biblia, porque estamos leyendo exactamente la misma Biblia, podemos leer hasta la misma versión, todo exactamente igual, y no ponernos de acuerdo. Así que la Biblia no es autónoma, no es que se explique sola como muchos de ellos creen. Ahora voy a pasar a leer unas citas. Quiero hacer mucho énfasis que ninguna parte de la Biblia va a decir únicamente la escritura o únicamente la Biblia o solamente la escritura. Eso jamás se va a encontrar. Por el contrario, quiero pasar a leer algunas. No me va a dar tiempo de leer todas, pero hay muchas. Así que le voy a pasar a leer algunas citas donde tiene igual grado de importancia la escritura y la tradición. Como por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por palabra o por carta nuestra. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis extremadamente gigantesco. Quien sepa leer bien y quien tenga una buena exégesis sabe muy bien que estas dos conexiones, gramaticalmente hablando, estas dos conexiones de sea y la otra que es o, está queriendo decir que tienen igualdad de autoridad, igualdad de importancia. Por eso es tan importante esta última parte que dice: sea por palabra o por carta nuestra, tienen la misma autoridad e importancia. Cosa contraria que el contrincante no va a poder demostrar, donde esté por debajeando a una. Paso a leer otro texto bíblico donde dice, 1 Corintios 11:2: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones. Ahí no está diciendo guardan la Biblia, ahí no está diciendo guardan los rollos o guardan la escritura. ¿Qué está diciendo? Guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Ahora pasemos a otra. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice: les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, en nombre de Jesús está ordenándolo San Pablo. ¿Los sectarios será que le hacen caso? Vamos a ver. Dice: les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa contrariamente a la tradición. Ojo,
contrariamente a la tradición. No dice contrariamente a la escritura, dice contrariamente a la tradición que recibieron de nosotros. En 2 dice, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído, lo que has leído, no, ahí no dice San Pablo lo que has leído, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y por tiempo les dejo las citas para que ustedes las lean. Segunda de Juan 1:12, tercera de Juan 1:13, primera de Tesalonicenses 2:13. En todas estas citas y muchas otras se habla de la tradición y de la igualdad con la escritura. Ahí no está sacando o por debajeando la tradición bajo la escritura. Hay que hacer aquí entonces una síntesis. Efectivamente, en todos estos pasajes se puede ver de forma muy clara que es tanto importante la Biblia, o sea, la escritura, como la tradición y el magisterio. ¿Por qué? Porque la Biblia es el alma de la teología. Pero requiere un cuerpo que es la tradición. La tradición asegura que la fe sea una realidad viva y dinámica. Y por último, el magisterio, pero no menos importante, el magisterio protege al pueblo de Dios de desviaciones, garantizando la posibilidad de profesar nuestra fe sin error. Bueno, ya me quedan poquitas segundos. Vamos a dejarlo por ahora así. La verdad fue muy corto el tiempo. Bien, pueda cesar cuando usted quiera. Cuando usted vaya a comenzar, me dice para yo poner el cronómetro. Ok, bueno, aquí ya tenemos varias cosas. Vamos a empezar, hermanos. Sale, aquí tengo mi cronómetro para empezar de nuevo. Bueno, empiezo en 3, 2, 1. Sí, es debate, Marcos Piña. En 3, 2, 1 empiezo. Buenas tardes a todos los queridos amigos y hermanos que están aquí en esta live del hermano Requiem y de este live de su servidor, César. Muchos ya me conocen, otros no, pero aquí me presento. Yo soy cristiano de la Iglesia Asambleas de Dios, pentecostal. Bueno, por consiguiente, yo voy a defender lo que es la sola escritura. No voy a defender el soloísmo bíblico, voy a defender lo que es la sola escritura, ¿sale? No el soloísmo bíblico, lo cual muchos católicos malinterpretan a la hora de querer debatir con una persona que realmente conoce qué es la sola escritura. Bajo ese argumento, yo voy a defender lo que viene siendo la sola escritura. En este debate es un debate informal, no es un debate formal. Acá mi amigo Requiem, no, con todo respeto lo digo porque así es, no gustó de un moderador, yo lo acepté así, le dije, bueno, tú y yo vamos a aceptar así el tiempo, sale. Ok, yo voy a defender la sola escritura y voy aquí a concluir, voy yo a argumentar que la Biblia es la única autoridad en el sentido no único de única como la única autoridad, sino única autoridad en el sentido infalible, más no la única autoridad en el sentido de que hay más autoridades que son falibles, ¿sí? Ahora, voy a empezar por medio de la definición que viene siendo, ¿qué significa sola escritura? Aquí tengo yo mis apuntes, que ya tengo mi debate aquí argumentado. Sola escritura no es solo existe la Biblia. Ojo, sola escritura no significa que solo existe la Biblia, como muchos pretenden que eso es la sola escritura. Otra cosa es el soloísmo bíblico. Repito, para que les quede claro a los católicos, sola escritura no significa que solo existe la Biblia. Ojo, la escritura es la única autoridad divina, infalible y normativa para conocer la revelación de Dios, o sea, en la fe y en la vida cristiana. Es un principio epistémico, claro. No rechaza, fíjense bien lo que van a escuchar, la sola escritura verdadera, no el soloísmo bíblico que se inventaron los católicos, no rechaza el magisterio.
o la tradición, fíjense bien, sino que al magisterio y a la tradición los subordina por ser falibles o propensos al error. Fíjense, escuchen bien. Sola escritura no significa que solo existe la Biblia. Sola escritura no rechaza el magisterio o la tradición, sino que a la tradición y al magisterio lo subordina, ¿sí? Por ser falibles y ser propensos al error. Por ende, todo conocimiento doctrinal, ojo, todo conocimiento doctrinal debe ser derivable o demostrable a partir de la escritura. Si mi contrincante entiende esto, no va a ser muñeco de paja a la hora de la refutación. Todo conocimiento doctrinal debe ser derivable o demostrable a partir de la escritura. ¿Por qué, hermanos? Por consiguiente, ¿por qué? Porque en 2 de Timoteo 3:16 vemos lo que dice. Voy a leérselos para no hacer un muñeco de paja, ¿sale? 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice de la siguiente manera. Yo tengo aquí el tiempo sin problema, puedo usarlo para leer o para lo que yo quiera, es mi tiempo, ¿verdad? Aquí nadie me apresura. Dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El punto número 1, ahorita voy a tocar el versículo 15 y 17. Primero voy a irme al 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. El término inspirado significa en griego el theopneustos de Dios. Ese theopneustos de Dios significa que es soplada por Dios, que es extensa. Fíjense, escuchen, es extensa al ser de Dios. No proviene del hombre. No es imaginación ni creación de hombre la escritura. La revelación divina, inspirada por Dios en la escritura, hermanos. Fíjense lo que les voy a decir. Punto número 1. La Biblia es inspirada, por tanto es el theopneustos de Dios y tienen a Dios como autor. Ahora, el testimonio, quiero yo darles 3 puntos. Primero voy a empezar con el testimonio interno. Este principio se fundamenta en la escritura. Testimonio interno de inspiración. 2 de Timoteo 3:16. El testimonio interno lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Sí, aquí mi contrincante va a decir, oye, pero en ese momento únicamente existía lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Yo le voy a decir, amén, así es. Pero el apóstol Pablo, fíjense bien, en aquel momento, cuando el apóstol Pablo ya vivía, ya existía el Antiguo Testamento de forma escrita y la tradición oral de los judíos. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo toda la escritura y la tradición oral son inspirados por Dios? No, él puso el principio de la escritura. Fíjense bien, La escritura, Pablo puso el principio de la escritura. Él dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, etcétera, etcétera. ¿Por qué no dijo toda la escritura y la tradición oral? Porque ya había tradición oral. Mas no lo dijo así. Punto número 3 que quiero tocar aquí rápidamente. Los apóstoles, no pongo aquí sus hojitas porque no es tiempo de refutación y está aquí distrayendo a la gente. Por favor, se lo pido, si no se acaba el debate. Yo con usted no hice eso. Sea respetuoso, por favor. Ahora, punto número 3. Nosotros conocemos, fíjense bien, conocemos y sabemos que los apóstoles tenían la autoridad de parte de Dios, porque en Mateo 18:18 y Mateo 16:18, Dios a los apóstoles enteramente les dijo, ¿ustedes qué? Pueden atar y desatar en el cielo lo que aten en la tierra, etcétera, etcétera. Ellos tenían la autoridad de parte de Dios de establecer la doctrina
para la iglesia, únicamente los apóstoles, porque ellos eran inspirados. Si aquí mi contrincante dice que el Papa es inspirado, vamos a tener un problema muy grande. Porque el Papa no es inspirado. No hay ningún documento católico que diga que el Papa es inspirado. Ahora, fíjense bien, los apóstoles, se va a acabar el debate última vez si no acabo el debate de ya. ¿Sí? Eso es ser irrespetuoso. No estoy interrumpiendo. Yo con Ok, usted claro. no hice eso. Sea respetuoso, por favor. No sea mujer aquí. Aguántese o no tiene voluntad para poder aguantarse. ¿Tiene usted voluntad para aguantarse o no tiene voluntad para aguantarse? Ya vemos aquí que no es una persona seria, hermanos, pero yo voy a seguir en el nombre de Jesucristo. Por consiguiente, mis queridos hermanos, fíjense bien, vamos a hacer el siguiente silogismo. Fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Los apóstoles, como tenían la autoridad de parte de Jesucristo de establecer la doctrina, por cuanto ellos, únicamente ellos, eran inspirados, ellos, la palabra de la predicación empezó de forma oral. Oye bien, Requiem, la palabra de la predicación empezó de forma oral. Por consiguiente, coexistieron la escritura y la tradición oral. La tradición oral y la tradición escrita son prácticamente y esencialmente lo mismo. Porque miren, la tradición oral y la tradición escrita no se pueden contradecir. No son dos verdades, no son dos vías de verdades. Son una sola verdad con dos vías de transmisión. Fíjense lo que les voy a decir. Una sola verdad con dos vías de transmisión. La doctrina, o más bien dicho, la transmisión oral y la transmisión escrita no se pueden contradecir porque son una sola cosa. Ahora, yo voy a refutarlo en el momento de la refutación. Aquí en mi exposición yo voy a decir lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice así, él dice: retengan las tradiciones que han oído de nosotros, ya sea de forma oral o escrita. Fíjense bien, había transmisión oral y escrita, sí la había. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban vivos. Era tradición viva. Era tradición viva, no tradición eclesial. Ya cuando ellos mueren, no se convierte en tradición viva de los apóstoles, sino una tradición eclesial. Por consiguiente, ahorita en mi refutación voy a decir eso. Quiero ver cuánto tiempo me queda para poder proseguir. Me quedan todavía 5 minutos. Fíjense bien. Por consiguiente, la Biblia, el testimonio, hay una palabra que se llama testimonium spiritus sancti internum. Significa que el creyente reconoce la escritura como divina porque Dios produce certeza interior. La escritura es autoautenticada. 2, tiene suficiencia para la salvación. La palabra de Dios tiene suficiencia para la salvación. Y la doctrina. La palabra de Dios, la Biblia, tiene suficiencia para salvación y doctrina, como lo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjense lo que les voy a leer para que no haga un muñeco de paja. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. Yo le pregunto aquí a mi contrincante cuando él tenga tiempo. Si la escritura dice que la Biblia es suficiente para salvación y doctrina, dice que hace al hombre perfecto y lo hace enteramente preparado. Yo no sé si ustedes entienden qué significa perfecto y enteramente preparado. Si la Biblia dice, el apóstol Pablo decía que la Biblia era dame chance porque aquí llegó gente.
Si la Biblia, fíjense bien, dice que la escritura es hacia el hombre perfecto y enteramente preparado, yo no sé ustedes qué entienden por perfección y por preparar enteramente. Alguien entero, ¿dónde está mi libreta? Alguien entero no es no es aquel a quien le faltan partes. Alguien entero es aquel a quien está completo. Por consiguiente, la Biblia, porque por el fin de la escritura, el fin de ellas es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque ella enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. Juan 20 del 30 al 31, el apóstol Juan, fíjense bien, el apóstol Juan en un solo libro, lo que dice el apóstol Juan de su propio libro, Juan dice muchas cosas más escribieron, muchas cosas más Jesucristo hizo delante de sus apóstoles, de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Un solo libro, fíjense bien lo que dice, mas estas se han escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. El apóstol Juan dice que el libro de Juan es lo que se escribió es para que crean en Cristo y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Fíjense bien, el Catecismo 104 se lo voy a leer aquí a mi contrincante. Mi contrincante aquí, ahorita me quitó unos minutos, pero así vamos a dejarlo. Por lo que estaba haciendo ahorita. Dice así. En la Sagrada Escritura, la iglesia, En la Sagrada Escritura la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. Catecismo 104. Porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que realmente es la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en los cielos, ojo, en los libros sagrados, fíjense lo que dice el Catecismo, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Dios, según el Catecismo, ¿por dónde conversa con ellos? ¿En la tradición o en la escritura, como dice el Catecismo 104? Catecismo 107 dice así: los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. El Catecismo 107 dice que es suficiente la escritura para la salvación nuestra. No lo digo yo, lo dice su catecismo. Ahí no sé cómo le van a hacer, ¿verdad? Pero bueno, esta inspiración afirma que no contiene error en su enseñanza y como palabra bendita de Dios, infalible e inerrante. ¿Ya se acabó el tiempo? Tiempo, sí. Sí se acabó. Pero bueno, otra duré como un minuto. Bueno, dale. Me faltó un chorro, hermanos, pero bueno. Bueno, vamos a pasar a... bueno, espera, yo pongo el tiempo mío. Listo, no hay problema. Comienzo en 3, 2, 1, ya. Listo, bueno. Antes de que empieces, perdón que te interrumpa. Déjale, pongo pausa. Yo voy a atacar tus argumentos, lo que tú dijiste, no lo que no dijiste. ¿Estamos de acuerdo? Para que no ataques cosas que no dije yo, ¿vale? Bueno, si alguna cosa me va diciendo. Dale. Si alguna cosa me va diciendo. Listo, entonces comienzo. Bueno, primero que todo hay que tener presente que el hecho de que yo a él no lo interrumpí, no le robé su tiempo, él se molestó, no sé por qué, pero lo de la hoja simplemente es para que ustedes vayan teniendo presente en qué momentos estaba haciendo muñecos de paja. ¿En qué momentos sacaba yo los muñecos de paja? Cuando él recurría a la enseñanza de la Iglesia Católica o de la misma Biblia, hablando sobre la Escritura. Eso en ningún momento ataca lo que creemos. Como dije desde el principio, nosotros somos Biblia, Magisterio y Tradición. Nosotros no somos solo Magisterio y Tradición, también somos Biblia. Entonces,
todas esas partes que él mencionaba, que efectivamente nosotros la aceptamos, de que la escritura, por ejemplo, la cita que él dio, toda la escritura es inspirada y útil para enseñar. Amén. O sea, la Iglesia Católica no dice todo lo contrario. Al contrario, efectivamente nosotros con nuestro magisterio y tradición complementamos esto. Entonces, realmente las citas bíblicas que él dio no están atacando nada. Por eso yo dije al principio, él no va a sacar ninguna cita que diga únicamente o solamente la escritura. Es, por ejemplo, es útil para enseñar. Eso no existe. Donde diga que únicamente o solamente, no. Por el contrario, le di la cita, que si mal no estoy era de Colosenses, leí la cita donde San Pablo dice que todo lo que aprendieron de forma oral o escrito, ahí esa forma, esa frase está gramaticalmente tan perfecta que le está dando la misma autoridad tanto a la escritura como al oral. Eso no pudo atacarlo y quedó en el aire. Él dice que no es solo, bueno, esto ya lo había hablado al principio. Él dio la definición de la sola escritura. O sea, ambas cosas ya las había tocado, que es la única autoridad divina e infalible. Sin embargo, dicha definición no es bíblico, como ya lo había dicho al principio. Y es más, bueno, si mal no recuerdo, él no lo toma como un dogma, cosa que ya dije, el por qué es un grave error no tomarlo como un dogma, sino como un principio. Él dice, voy a citar textualmente porque creo que lo escribí textualmente, dice que no rechaza el magisterio o la tradición, sino que él pone el magisterio y la tradición por debajo de la escritura. La escritura, ellos están subordinados por ser propensos al error. Por eso todo conocimiento doctrinal debe ser demostrable a partir de la escritura. Pero acá hay un grave dilema. O sea, acá hay una consecuencia lógica demasiado grave, porque entonces si él dice, hasta él mismo lo afirmó en los últimos minutos, que en los tiempos de los apóstoles, de hecho él afirmó dos cosas graves. Él afirmó que en los tiempos de los apóstoles no existía el canon del Nuevo Testamento, que es cierto, pero entonces aquí es donde entra el grave error, porque el canon del Nuevo Testamento lo definió la Iglesia, y si la Iglesia es falible, está queriendo decir que la Biblia está errada. Entonces esa es la consecuencia lógica. La Biblia es un error, o sea, todos los sectarios vayan y quemen sus Biblias y comiencen a hacer sus canon a conveniencia o a gusto. ¿Por qué? Porque si no existe, además de la Biblia, un magisterio o un árbitro, por decirlo de alguna forma, que sea infalible, que determine cuáles son los libros que en su conjunto sean infaliblemente la lista correcta, entonces esa lista de libros o ese canon está totalmente errado. En sí mismo es una contradicción. Y lo otro que dijo, espero mirar cuánto me queda tiempo, no, todavía tengo tiempo. El otro grave error que dijo es que él aceptó, o sea, él acepta y se contradice. Él acepta que efectivamente existen las dos vías de comunicación, la oral y la escrita, que transmiten una sola verdad. Eso ahí también le puse la hojita diciéndole que estaba armando un muñeco de paja, porque nosotros no estamos diciendo que las dos vías transmitan diferentes verdades. Las dos vías no transmiten una verdad revelada diferente. Ojo, eso no lo decimos nosotros los católicos. Lo que decimos nosotros en nuestro magisterio de la Iglesia Católica es que esa verdad revelada se transmite por dos vías, lo que él mismo dijo. ¿Cuál fue el error que él cometió? Decir que esas vías se murieron con los apóstoles. Y lo dijo así textual y literalmente. Todos lo escucharon, si quieren pueden retroceder. Se murió con los apóstoles. Qué raro, porque es que el canon tiene unos libros compuestos por autores o agiógrafos que no son apóstoles.
O sea que entonces esos libros también va a tocar quemarlos según él, porque esos no eran apóstoles, por lo tanto esa verdad o esa tradición murió. En primer lugar, ese es un grave error. No todos los libros del nuevo canon fueron escritos por los apóstoles. Y en segundo lugar, está queriendo decir que entonces esa verdad revelada que se transmitió por las dos vías, por lo tanto deben de ser vías infalibles. Una murió, el mal, la muerte logró matar, asesinar, eliminar una de las vías sagradas e infalibles de verdad. Eso es algo, o sea, por lo menos que podemos llamarlo es herético. No podemos pensar que si una verdad está transmitiéndose por una vía, que esa verdad es la palabra de Dios y la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios es sagrada, no podemos pensar que esa vía o esa palabra de Dios murió. No. Y hasta él mismo citó, me encantó mucho esa cita donde él dice, creo que era Juan, primera de Juan, donde dice que no era posible, voy a parafrasearlo, que no era posible escribir todo lo que hizo Jesús porque no cabrían libros en la tierra. ¿Qué quiere decir? La verdad, el corazón de la verdad efectivamente queda plasmada en la escritura, pero todo lo demás, como las liturgias, los rituales, todo lo demás que Dios tuvo que haberle dicho a sus apóstoles, eso no quedó plasmado en ninguna escritura. Ahí es donde ya se viene aquí a actuar el Sagrado Magisterio. Bueno, y antes de que se me pase por alto, en estos segundos que me quedan, aquí es donde viene a actuar la asistencia negativa, que fue es lo que hay que explicarles para que todo quede entrelazado y todo quede bien explicado. La asistencia negativa del Espíritu Santo no es como él dijo que era un susurro o inspiración. No, eso no es lo que decimos nosotros con la infalibilidad del magisterio y del Papa. No está inspirándolos a ellos. La asistencia negativa que tienen ellos es que evita que cometan errores. Lo que él dice fue otro muñeco de paja. No es una inspiración, es una asistencia negativa. ¿Qué quiere decir? Que evita que cometan errores. No es una nueva revelación. Ya aquí finalizaría mi Si reputación. quieres, dale un minuto más. Si gustas, si hay algo más, dale. Sí, bueno. Bueno, no hay problema. Ya que me lo dice el estimado, entonces continúo para terminar ya esta última parte. Con respecto a la asistencia negativa, doy un ejemplo. Cuando el Papa o el Magisterio van a declarar algún dogma de fe o moral, el Espíritu Santo y Dios no les están inspirando, no les están dando una nueva revelación, no. Todo esto parte de ya la verdad revelada originalmente y apostólicamente, que provoca que ellos al dogmatizarlo no puedan cometer error. Ojo, quiero que quede bien claro eso, no es una nueva verdad revelada, como él lo decía en su exposición, no, es simplemente evitar que caigan en el error, que enseñen una doctrina errada, ya que somos la Iglesia de Cristo, y como dice San Pablo, somos columna y baluarte de la verdad, no de la mentira. Bien pueda César. Ok. Ahí voy. Bueno, prosigo con mi refutación. Sí, ya aquí Requiem, dale. Requiem. Pero yo voy a proseguir con la refutación de lo que mi contrincante argumentó, no con cosas que no argumentó, ¿verdad? Para no salirme del tema y no ser un muñeco de paja con lo que dijo.
Primer punto. Dijo que sola escritura es un dogma. Yo quisiera saber en cuál documento, o en cuál, historia han dicho los reformadores que la sola escritura es un dogma. Nadie, ni Lutero, ni Calvino, ni los que lo precedieron, dijeron que sola escritura fuese un dogma, como algo que es, no, de hecho no. Algunos lo definieron como doctrina, otros como un principio epistémico. Mas, sin embargo, no es un dogma. Eso es una mentira. ¿Sí? Por consiguiente, ay, se me fue un poquito de internet. Por consiguiente, ok. Voy a seguir con, ya acabé ese punto que dijo él. El siguiente punto que dijo es que las llaves de Pedro, en el contexto judío, que significaban poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo que a Pedro le dijo que para que tu fe no falte o no falle, no sé cuál fue la palabra que usó. La Biblia dice para que tu fe no falte. Porque Pedro, pero ¿por qué Jesús le dijo esto a Pedro? Fíjense bien, muchos católicos leen este versículo sin saber el contexto o no les gusta decir el contexto. Fíjense, ¿por qué Jesús le dice a Pedro? Le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos. O sea, no a ti únicamente, sino a todos. Para zarandearlos como a trigo. Pero he rogado por ti. ¿Por qué le dijo a él específicamente? Para que tu fe no falte. Porque si tú lees unos versículos adelantito, casi lo luego, vemos que Jesús le dice, tú me vas a negar. Más adelantito está la negación de Pedro. Por eso Jesús le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Prácticamente cuando él lo niega 3 veces, que ningún discípulo hace eso de los demás. Únicamente Pedro, el Papa, es quien lo niega no una vez, 3 veces. Ninguno de los apóstoles lo negaron como Pedro lo hizo. Por eso Jesús le dice, pero yo ruego por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque iba a negar al Señor. Versículos más adelante, pero no los leen, ¿verdad? Porque por conveniencia. Ese es el contexto de lo que Jesús le está diciendo a él ahí. Por tanto, queda refutado que es para que la fe de él esté sobre, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ok, amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, lo decimos todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia protege la verdad, sostiene la verdad. Ojo con esto, la iglesia no es la verdad. La iglesia sostiene a la verdad, que es Cristo Jesús. Sostiene la revelación de su palabra, ¿sí? El logos hecho carne, que nos habló, que nos enseñó su palabra verdadera y sus mandamientos para que vivamos en ellos. No para que vivamos por ellos, para que vivamos en ellos y hagamos su voluntad. Punto número 1, la Biblia no es la verdad. Punto número 2, la Biblia no es infalible, porque no es, fíjense bien, la Biblia así como él lo dice, la Biblia es contingente, la iglesia es contingente, el Papa es contingente. Por tanto, Dios no se puede valer ni de la iglesia, ni de la Biblia, como él lo dice, ni del Papa. ¿Para qué? Para revelar su verdad. Así que aquí el debate se acaba. Si la Biblia es contingente, si la iglesia es contingente, si el Papa es contingente, se acabó. Apagan las luces aquí y nos vamos todos. Mas, sin embargo, Dios lo tomó como un objeto necesario para mostrar su revelación, para preservar objetivamente la revelación divina. Por concerniente, también ese punto queda pues tirado, ¿no? Dijo que no había ninguna referencia de sola escritura en la patrística. Como yo se lo dije al principio, ¿qué es sola escritura? Sola escritura no significa que solo existe la Biblia. Sola escritura significa, hermanos, y se lo dije, que la Biblia es de la cual derivamos y sacamos la doctrina para salvación y la doctrina. Pero no únicamente nos apoyamos en la Biblia en el sentido para enseñar, en el sentido para poder, porque también usamos la filosofía para explicar. Usamos metafísica para argumentar, como lo hizo la iglesia en los primeros siglos, pero basándose en ¿qué? En la escritura. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo
dice, aquí está, aquí lo tengo. San Cirilo de Alejandría, catequesis número 4, numeral 17. Pon atención, Requiem, lo que dice. Dice así: ten siempre este sello, que por ahora él mencionó brevemente, que he mencionado brevemente en mi discurso, a modo de resumen, pero que se expondrá si el Señor lo permite. Lo mejor que pueda, fíjate bien, dice aquí, mi discurso, dice, si el Señor lo permite, lo mejor que pueda con la prueba de las Escrituras. Ah, caray, ¿y la tradición? Bueno, pues en cuanto a los divinos y santos misterios de la fe, aquí no está diciendo de la tradición, dice aquí que en cuanto a los divinos y santos misterios de la fe, ni siquiera, ojo, ni siquiera una declaración casual debe hacerse sin las Sagradas Escrituras. Ni debemos dejarnos llevar por la mera plausibilidad y los artificios del discurso. Incluso a mí, fíjate, San Cirilo de Alejandría decía, incluso a mí, que te digo estas cosas, no me des crédito absoluto, a menos que recibas la prueba de lo que anuncio de las divinas escrituras. Pues esta salvación que creemos, ojo con lo que estás leyendo, escuchando, pues esta salvación que creemos no depende de razonamientos ingeniosos, sino de la demostración de las sagradas escrituras. Ah, caray, la tradición. Pues bueno, aquí vemos que sí había gente que tomaba la referencia y derivable de la doctrina, tomaba la referencia de las escrituras. Dice aquí él, no sé cuánto tiempo me queda, Requiem, por favor me puedes ayudar para que me diga cuánto tiempo me queda. Me quedan, ¿qué? ¿Un minuto, 2 minutos? 3, hágale, entonces 3 minutos si quiere. 3, ok, gracias. Fíjense bien, por consiguiente, él dijo un versículo muy puntual, y quiero que lo entiendan todos los católicos, no voy a gritar, no, eso no hace falta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice que permanezcan en las tradiciones que han aprendido de nosotros, ya sea por palabra o escrito. Tradición no significa otra cosa más que transmisión. La transmisión de la verdad que es Cristo. Amén. De la enseñanza de la revelación de Dios. La transmisión era oral y escrita. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les dice eso a ellos? ¿Por qué les dice eso a ellos? Porque Pablo estaba vivo. Dice, guarden la transmisión, o sea, la tradición, que significa transmisión, oral o escrita, que han aprendido de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué los dijo? Porque estaban vivos, obviamente. Pero cuando ellos mueren, hermano, la tradición oral fue cambiable, y ahorita lo voy a demostrar con documentos. Que unos pensaban una cosa y otros otra cosa. Fíjense bien. Por tanto, la tradición viva de los apóstoles permaneció así, coexistía con la escritura mientras ellos estaban vivos. Cuando ellos mueren, hermanos, ya es tradición eclesial, no es tradición viva de los apóstoles, porque ya habían muerto, hermano. Ya no era tradición viva porque los únicos que podían y tenían la autoridad de traer la revelación, de enseñar la doctrina para la iglesia, y él no me dejará mentir, ¿quiénes eran? Los apóstoles, por cuanto ellos eran inspirados y tenían la autoridad de parte de Jesucristo. Los que aten en el cielo, que hará, etcétera. Por esa cuestión. Ahora, eso estaba vigente mientras ellos estaban vivos. Cuando mueren, ¿qué nos quedó? ¿Más fiabilidad, la escritura o la tradición? Obviamente la escritura quedó más como fiabilidad de la enseñanza doctrinal de la fe apostólica. Por eso toda doctrina es derivable de la Biblia, no de la tradición. Porque miren, le voy a dar ejemplos sencillos. Ejemplos sencillos, miren. Y con esto voy a terminar. Fíjense bien. La tradición tiene dos aspectos. ¿En qué año murió Jesucristo, Requiem? Que me contesta retóricamente. Ireneo de Lyon dice que por tradición apostólica de Juan y los apóstoles, en el libro 2 contra las herejías, capítulo 22, dice que Jesús murió a la edad de 40, 50 años. Y fíjense bien, tenemos otra tradición de San Clemente,
San Justino Mártir, San Crisóstomo, etcétera, que dicen que Jesús murió, que tuvo un año de predicación y después sufrió la pasión de Cristo. ¿A cuál tradición le creemos? Una dice que murió de 40 a 50 años, otros dicen que murió a los 31, otros que a los 33. ¿Cuál tradición es la correcta? Si toda procede supuestamente de los apóstoles. Por eso no podemos confiar absolutamente en la tradición como una que esté a nivel de la escritura. ¿Por cuánto? Termino mi idea. ¿Por cuánto tienen diferencia de que dicen que todo viene de los apóstoles y cada quien tiene una definición diferente o distinta? He culminado. Listo, pasamos a las preguntas y respuestas. ¿Cómo quiere que sea pregunta y pregunta? O sea, Si pues quieres, intercalado, mejor dicho. intercalado. Entonces tú empiezas y luego dices que son preguntas cerradas, ¿verdad? Sí, Ok. con los 3 ¿Y quién te minutos de empieza? argumentación. Y Mira, si quieres para argumentarla, ay, ¿cómo dice? Para hacer la pregunta no hay tiempo, o sea, para procesar la pregunta, no sé cómo se diga. no, para hacer la pregunta nunca, pues yo nunca pongo tiempo. Y Sale. la respuesta, yo digo el tiempo es para la respuesta. La respuesta son 3 minutos. Tres para responder y 3 para refutar. Adelante. Ajá. Bueno, ¿comienza usted o yo? ¿Cómo quieren? Tú, pues yo acabo de participar, sigues tú y luego sigo yo. Así. Listo, hágale. Entonces la primera pregunta. Dice así textualmente. En la Biblia está explícitamente que solo la escritura o únicamente la escritura es autoridad infalible, sí o no, y por qué. Quiero recalcar las palabras claves, que solo la escritura o únicamente la escritura. ¿Sí me hago Tú entender? quieres algo explícito, así como tal, como tú lo estás pidiendo. Sí, que sea explícito, que solo la escritura o únicamente la escritura, así sea implícitamente, pero que lo diga así, solo o únicamente la escritura. Sí, ¿Sí o no y por qué? sí. Fíjense lo que acaba de decir. Yo le dije que es explícitamente y dijo, sí, puede ser explícitamente, dijo, o implícitamente. Aquí está el video, para que vean que no miento, ¿eh? Sí, sí está. Pero que, o sea, las palabras claves, teniendo en cuenta esas palabras claves que le dije, así sea implícitamente, que no necesariamente que diga que con las mismas palabras que la escritura sea autoridad infalible, eso puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es las palabras claves que son solo o únicamente. Esas son las que no pueden cambiar, lo demás sí puede cambiar, sea en la parte de autoridad infalible o que por lo menos sea autoridad. Ok. Fíjense, yo espero que como como yo soy honesto, espero que también sea honesto mi contrincante. Como él me está pidiendo a mí que el texto diga como él me lo pide, que diga solo la escritura es infalible. No, así como él me lo pide no está. ¿Sí? Pero sí está la definición y la sustracción, de lo cual nos basamos para decir que la escritura en el sentido es infalible. Voy a decirlo por qué. Y mi respuesta fue no como no, porque él lo está pidiendo que diga solo, ¿ok? No. Así como tampoco está la palabra Trinidad en la Biblia, pero no quiere decir que sea mentira, ¿o sí, Requiem? No, claramente que no. Sí, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la sustraemos de la Escritura como una verdad de fe, porque vemos implícitamente que está ahí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la palabra Trinidad fue una definición posterior. Ahora, que la palabra sola escritura no venga en la Biblia, no quiere decir que no sea verdad, porque tenemos un principio en el cual nos basamos. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada. En el tiempo del apóstol Pablo ya existía la tradición oral y la tradición escrita. ¿Por qué Pablo no dijo, porque toda la escritura
y la tradición oral son inspiradas por Dios. ¿Por qué no dijo si él ya estaba enseñando por la boca? O sea, infaliblemente por la palabra. ¿Por qué no dijo eso? Porque él ahí estaba emanando el principio de la fiabilidad de la escritura. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, un punto muy importante, la pregunta que tengo retórica para él, retórica es, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice así, todavía me queda un minuto, se lo voy a leer, para que no vean que estoy mintiendo, segunda de Timoteo, no, segunda de Tesalonicenses, espero que no se me pierda, Padre Celestial. Segunda de Tesalonicenses, aquí está. Dice así, por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra, fíjense bien lo que dice aquí, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron. Fíjense bien lo que dice. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Aquí la pregunta que le tengo para él es, ¿el apóstol Pablo sabía que estaba siendo inspirado cuando él hablaba? Él dice que él enseñaba la palabra de Dios cuando él hablaba. Entonces, esa palabra que él enseñó quedó escrita. La enseñanza quedó plasmada en la escritura. Por consiguiente, mis queridos amados hermanos, ahí está esta es mi argumentación. Bueno, comienza mi tiempo. Mi tiempo va a ser muy corto. Es correcto. Soy muy honesto él al responder que no existe de forma explícita esa parte y se la pedí así, de forma explícita, que dijera solo, porque es que hay un sinnúmero de citas bíblicas donde habla efectivamente de la escritura, de que la escritura es sagrada, es inspiración de Dios. Eso lo comparte también la Iglesia Católica, pero en ninguna parte dice que solamente la escritura o que únicamente la escritura. Esto no era practicado en ningún tiempo, ni siquiera en los primeros siglos. Hasta él mismo citó a San... No recuerdo el nombre del santo, pero él no dijo únicamente o solamente la escritura, que a eso es a lo que va este debate. Este debate apunta a defender si solamente la escritura, o sea, la sola escritura es bíblico y además de ser bíblico es la única infalible, o también el magisterio y la tradición. No creo que necesite contrarrefutar nada más, porque él ya respondió de forma correcta y concisa. Ahora sigue usted con la pregunta. Te tengo una pregunta, Requiem. Ok, mi pregunta es la siguiente. La iglesia que definió el canon, ¿sí? Vámonos a trasladarnos al momento en que la iglesia define el canon. ¿Estamos de acuerdo? Pon atención a lo que te voy a preguntar. La iglesia Requiem que definió el canon, ¿tú cómo sabes que la iglesia fue infalible a la hora de definir el canon? ¿Tú por qué sabes que la iglesia era infalible a la hora de definir el canon? Si para ustedes la escritura todavía no estaba como, ¿cuál era la palabra de Dios? Entonces, ¿tú cómo sabes, ojo bien, te repito, que la iglesia que definió el canon era infalible? Adelante. César, pero espere. Bueno, sí, no hay ningún problema. No, le iba a decir pues que la pregunta es abierta, pero entonces, o sea, no hay ningún problema. Entonces comienza con mi tiempo. Bueno, primero que todo, una pregunta que él no hizo, pero la voy a tomar implícitamente. Si la iglesia fue infalible al definir el canon, sí. ¿Y cómo sé que fue infalible al definir el canon? Justamente porque la iglesia que definió el canon
que ya sabemos que la Iglesia Católica tenía unos principios. Normalmente se consideran entre 3 y 4 principios básicos. Ah, pero vaya sorpresa. Qué raro y qué coincidencia que hay libros que no cumplen al pie de la letra con estos principios. Entonces, ¿cómo sé que son que, que al definir el Te canon fue interrumpo, infalible? Sí. te interrumpo, discúlpame que te interrumpa. La pregunta fue, ¿tú cómo sabes que esa iglesia era infalible a la hora de definir el canon? ¿Por qué te basas tú, en qué te basas en decir que la iglesia era infalible? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Mm, Es como que esa es la pregunta en sí. No en qué método se basaron para definir el canon. Esa es otra pregunta. Te escucho. eh, bueno, voy a tratar, continúo con el tiempo, voy a tratar de responder. No, no entendí muy bien la pregunta, o sea, creo que él me está queriendo como que pedir un árbitro adicional, como que cuando él dice quién dijo que era infalible, o sea, es como si el árbitro tuviera que tener un árbitro, y no es así. Si la pregunta es, ¿cómo sé que efectivamente es infalible? Porque está en la Biblia, es bíblico. No tengo tiempo de buscar las citas bíblicas, entonces voy a parafrasearlo. En la Biblia está que la iglesia es infalible, ¿por qué? Porque es columna y baluarte de la verdad, que esa cita sí la había dado. Al ser columna y baluarte de la verdad, eso que es palabra de Dios, que hasta él mismo cree que la Biblia es palabra de Dios y la palabra de Dios es inmutable, la Biblia no puede, la iglesia no puede cambiar y no puede errar. ¿Por qué? Porque es columna y baluarte de la verdad. Segundo, porque sé que esa iglesia es infalible, porque esa iglesia en los Hechos de los Apóstoles, si mal no estoy, es en el 15, esa iglesia resolvió un problema, una disputa que había dentro de la misma iglesia. Estoy hablando del Concilio de Jerusalén, por lo tanto, lo que se definió ahí fue una verdad de fe, ¿correcto? Y si pensamos que no fue infalible, entonces hay que votar desde el concilio de Jerusalén, habría que quemar entonces la Biblia porque si no era infalible y en ese concilio no recurrieron a la escritura o no eran solo escritura como son ellos. En tercer lugar, ¿por qué considero que esa iglesia es infalible? Pasemos de la escritura también a la patrística. Los mismos padres apostólicos, los padres prenicénicos, hablan siempre de que hay que confiar y hay que estar sometidos a la autoridad de Roma. Lo dice tanto San Clemente como San Irineo de León. Hay que estar sometidos a esa autoridad. Es más, el mismo San Pablo en su carta a los romanos lo dice muy claramente. Le doy gracias a ustedes los romanos, ya que por ustedes la fe se esparce de forma correcta por todo el mundo. Esa es mi respuesta. Perdón que me haya reído, mano. Perdón, es que acá pasó algo acá. Ok, prosigo con mi refutación. Fíjense muy bien, todos los católicos que están por ahí, que se dieron cuenta, le pregunté, ¿tú en qué te...? Le dije yo, si nos trasladamos en aquel tiempo, fíjese bien, le pregunté, en aquel tiempo, cuando la iglesia definió el canon, le dije, ¿tú en qué te basas para decir que la iglesia fue infalible a la hora de definir el canon? ¿Qué? Mágicamente él me respondió, porque la Biblia lo dice. Bienvenido al principio de sola escritura. Ya se acabó este debate, ya lo entregó, hermanos. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que decimos los protestantes, que la Biblia es el principio en el cual nos basamos para sacar la doctrina derivable de ella, hermano. Sí, siendo la única fuente de revelación fiable, por lo cual es suficiente para la salvación, como lo dice el Catecismo numeral 107, hermanos, y por consiguiente también ellos lo creen. Así lo dice el Catecismo 107. Pero fíjense bien, él que contestó, él pudo haber contestado que por la tradición, primeramente, porque la iglesia lo dice, no sé.
¿Pero qué dijo Requiem? Porque la Biblia lo dice. Hermanos, este debate ya, yo digo que ya se acabó, pero vamos a seguir. Entonces, esta grabación va a irse a la Copa de Oro para el protestantismo. Un católico acaba de decir que la iglesia era infalible porque la Biblia lo dice. Bienvenido al protestantismo. Requiem, nuevo protestante. Adelante, sigues tú, protestante. Sigues, perdón, Requiem. Adelante. Listo, sigue la tercera. Ah, no, la segunda pregunta es que es cierto. Seguimos con la segunda pregunta. Listo. Teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta lo siguiente, o bueno, mejor dicho, le voy a preguntar así. Si hay algo que no entiende, me dice y le explico antes de que comience su tiempo. Bueno, en la Biblia, bueno, la pregunta es así. En la Biblia se define y se explica claramente la unión hipostática, sí o no. Si la respuesta es sí, denos la cita bíblica donde se explique, y si la respuesta es no, diga por qué usted cree en eso. Para ver si te entendí, para no hacer tu muñeco de paja, ¿eh? Tú dijiste si está la definición o el concepto. La pregunta, ¿en la Biblia se define y se explica claramente la unión hipostática? Ok. En la Biblia, no. No como lo tenemos actualmente definido. En palabras, no. ¿Ya puedo decir por qué? Ok, perfecto. Fíjense bien. La respuesta es no. Porque si yo le digo que sí, ¿qué va a pasar? Si yo le digo que sí, va a decirme, dame el versículo donde diga unión hipostática. Y no lo voy a encontrar así. Porque ese es un término filosófico. ¿Sí? Entonces, la filosofía se usó para poder explicar lo que viene siendo la encarnación del Señor, el misterio de lo que viene siendo la divinidad que se encarna, etc. Pero tenemos, fíjense bien, tenemos el elemento esencial en la escritura, porque aquí tenemos otro concepto de sola escritura, porque la unión hipostática es un concepto derivable de la Biblia. Juan 1.14 dice así, dice Juan 1.14, dice, porque aquel verbo se encarnó, fue hecho carne. Aquí vemos que el ser divino, que era el verbo, que ese que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, prostonteón, un ser diferente al otro, el verbo y Dios estaba con Dios, cara a cara, en relación con él, al lado de. Aquí vemos que era la segunda persona de la Trinidad, el Logo Eternos, y luego dice en 1.14, y aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne. Vemos que la divinidad, el ser divino, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Entonces aquí vemos la unión hipostática, pero la unión hipostática se explicó más adelante. Pero tenemos el concepto del cual ellos tomaron la derivación de la escritura. Entonces aquí tenemos sola escritura. Sacamos el concepto de la Biblia porque no lo contradice. Entonces, bienvenido nuevamente al protestantismo. Adelante. Bueno, le quedaba todavía un minuto. Ahora mis 3 minutos de refutación. Bueno, efectivamente es cierto lo que él dice con la respuesta inicial, de que no lo dice, pero cometió un error. En Juan 1.14 ni siquiera lo dice implícitamente. El término en griego hipóstasis, hace referencia a la esencia. Ojo, la definición tal como la conocemos hoy en día no vino a existir hasta después, gracias a la Iglesia Católica en su concilio, donde logró definir exactamente como se conoce hoy en día lo que es la unión hipostática. Para quienes no sepan, vayan y consulten por favor, porque no me daría el tiempo para explicarles.
pero la unión hipostática no está ni explícita ni implícitamente en la Biblia, ni siquiera en Juan 1:14, donde se usa el término hipóstasis, pero refiriéndose en el griego koine a la esencia, porque si él cree que la esencia es esa unión hipostática, bienvenido entonces al docetismo, ya te volviste doceta, porque justamente por esa creencia, como usted lo estaba diciendo, por Juan 1:14, nació la doctrina de los docetas. Y quiero aclarar otra cosa aquí en este tiempo, con respecto a lo que él dice que yo dije ahora, de que el magisterio, o sea, el magisterio no es infalible únicamente porque lo diga la Biblia, sino porque ahí está mencionado. Nosotros, vuelvo y le reitero y le repito, nosotros no estamos contra la Biblia, está combatiendo un muñeco de paja. En cambio, él sí aceptó que nosotros somos infalibles, gracias a que está en la Biblia. Y justamente ese es el tema, la infalibilidad de la Biblia, del magisterio y de la tradición. Y pueden retroceder el video que él mismo dijo con sus propias palabras, por eso yo me quedé callado y no me reí. Él dijo con sus propias palabras que sí, que yo acepté que somos infalibles gracias a que también está en la Biblia. O sea, él intrínsecamente aceptó la infalibilidad. Y pues no hay mucho que decir con respecto a la hipóstasis. Esto lo pueden consultar. Ahora sí, proceda usted con su segunda pregunta, mi estimado. Una pregunta, mi querido Requiem. Es sencilla, es muy práctica la pregunta. Aquí me gustaría que grabaran también eso, hermanos. Pónganse a grabar porque está interesante las preguntas que vamos a hacer. Fíjense bien. Sencillamente, Requiem. La pregunta es sencilla. Los escritos del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, el Evangelio de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, todo lo que es el Nuevo Testamento. Le hago una pregunta. ¿Esos escritos ya eran inspirados antes del 382, en el cual se definió el canon, o fueron inspirados hasta que la iglesia lo dijo? Lo escucho. Los escritos ya eran inspirados. Ahora procedo con mi argumentación. Efectivamente, los escritos ya eran inspirados por el Espíritu Santo a través de los agiógrafos. Pero ojo, ¿qué pasa? Ya él pasó de doceta a arriánico, se volvió arrianista. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no podemos creer que el hecho de que esos escritos hayan sido inspirados no hubiera habido la necesidad de ese magisterio que determinara cuáles habían sido inspirados, o sino que él contradiga y niegue, diga en su totalidad, en mayoría, Primera de Juan era considerado escrito sagrado. Si él es honesto, les va a decir la verdad. No era considerado escrito sagrado. Es más, el mismo que recopiló los escritos, el mismo santo que recopiló los escritos, consideraba que Hebreos no podía estar dentro del canon. ¿Por qué? Porque no tenía autoría por parte de San Pablo. El agiógrafo no era San Pablo, cosa que hoy en día está básicamente confirmado. Lo mismo que otras epístolas, no eran apostólicas, ni siquiera de los sucesores de los apóstoles. Pero ¿qué pasó? Que la Iglesia Católica en su magisterio determinó que esos sí eran inspirados. Por lo tanto, ese canon que en los primeros inicios, en las primeras iglesias, algunos no se consideraban escritura sagrada y otros que efectivamente sí, a pesar de eso, hubo la necesidad de una autoridad que dijera: esto es escritura sagrada, gústela a quien le guste y punto. Es más, que diga él, si no es así, si San Jerónimo no tenía una lista aparte en la cual excluyó unos libros, que diga él si es mentira, que la Iglesia Católica simplemente dijo: aquí van a estar estos
por encima de quien sea y punto. ¿Por qué? Porque justamente la Iglesia Católica, con su infalibilidad, con su asistencia del Espíritu Santo, asistencia negativa, concluyó que esos escritos sí estaban inspirados. Esos escritos, lógicamente, ya estaban inspirados por el Espíritu Santo desde antes. Pero, ¿cómo saber cuáles eran? Habían innumerables cartas, habían innumerables escritos, había muchos rollos, y él lo sabe muy bien. Hasta otras iglesias tenían otras listas o cánones diferentes. Pero ¿qué pasó? Se acogieron al que determinó la Iglesia Católica. Y no me refiero a los cánones del Antiguo Testamento, me refiero a los cánones o las listas del Nuevo Testamento. Había muchas iglesias que tenían libros diferentes. Y se acogió, hasta ellos acogieron el de la Iglesia Católica. Aquí termino. Ya acabé. Ok, ok. Dame chance para construir mi pregunta. Ahí voy. No, usted ya preguntó, yo respondí. Ah, O sea, perdón, seguiría la perdón. refutación suya. Ah, sigue mi refutado. Perdón. Fíjense bien, hermanos. Aquí vemos claramente. Fíjense bien lo que él acaba de decir. La pregunta fue clara y sencilla. Le dije, Requiem, los libros, los escritos sagrados, que eran todas las cartas paulinas, los libros que escribió Juan, Pedro, etcétera. Le dije yo, todos esos libros que ya existían, ya eran inspirados antes del 382, lo cual San Damaso mandó a recuperar los libros. Le dije, ¿ya eran inspirados antes del 382? Él dijo, sí, ya eran inspirados. Aquí tenemos un problema bien grave, porque la Biblia, vemos aquí que la iglesia no le da la autoridad a la Biblia, no le da la inspiración a la Biblia. Únicamente lo que hace la iglesia es reconocer los escritos ya inspirados. La Biblia no le dio inspiración a los escritos. La Biblia no le dio autoridad a los escritos. Él respondió, ya eran inspirados antes de que la iglesia los recopilara. Entonces, lógicamente, él tumbó su mismo argumento. Vemos aquí que la autoridad y la inspiración es de Dios y no de la iglesia. Si él dice que los escritos ya son inspirados antes del 382, antes de que San Damaso los recopilara, él mismo refuta y está diciendo, vemos aquí que la autoridad proviene de Dios en los escritos y no de la iglesia. Fin del debate. ¿Por qué? Porque Dios es que le da la autoridad a los libros y la inspiración. La iglesia no crea el canon. La iglesia reconoce el canon. La iglesia es testiga del canon. Sí, es únicamente el trabajo de la iglesia, reconocer algo que ya estaba inspirado. Totalmente. Si él quiere, debatimos el canon sin problema. Mira, y te voy a ser bien puntual. San Atanasio en su carta festal 39 dice que así como Lucas diligentemente buscó y indagó todas las cosas, él hizo lo mismo. ¿Por qué crees que él tenía los 27 libros exactamente 15 años antes del 382? Porque nadie se había puesto a indagar correctamente los libros así como lo hizo Atanasio. Entonces aquí tenemos ya muchos casos. Si en un concilio él ya tenía los libros del Nuevo Testamento ya definidos y él dijo, estos son los libros, y si quieres enseñar la carta festal, dijo, estos son los libros que son inspirados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos algo bien claro. Él dijo solo, los libros ya eran inspirados antes del 382. Entonces, vemos que la autoridad no proviene de la iglesia, sino de Dios, quien fue quien los inspiró. Únicamente lo que él dijo es, la iglesia reconoció y fue testiga de algo que ya estaba inspirado. Se cae la infalibilidad de la iglesia, hermanos. Adelante. Listo, ya continuamos con la última pregunta de cada uno. La última pregunta mía es la siguiente. Espera un momento. Bueno, voy a hacer la pregunta.
César. Mm, ¿Qué o quién determinó y cerró el canon de la Biblia? ¿Quién o qué determina el canon de la Biblia? ¿Esa fue tu pregunta? Sí, determinó y cerró el canon de la Biblia. Ok. Si ¿Quién quiere lo limitamos determina? más, si quiere para que le quede más fácil, Ok. limitémoslo al canon del Nuevo Testamento. Si quiere lo modifico así. ¿Qué o quién determinó y cerró el canon del Nuevo Testamento? Dios. Dios. Esa es mi respuesta, Dios. ¿Por qué digo esto? Muchos van a decir, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? Porque los católicos tienen una confusión. Bueno, para no hablar de mi contrincante así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que dio la revelación? ¿La iglesia o los apóstoles? ¿Fue Dios quien dio la revelación? Sí, fíjense bien. Dios fue es el que da la revelación. Y él terminó esa revelación en el libro del Apocalipsis. Ahí se cerró la revelación, porque la inspiración es el medio por el cual Dios revela en los escritos sagrados el canon precisamente. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Apocalipsis se cierra la revelación de Jesucristo, dice el apóstol Juan. Entonces dice aquí lo que va a suceder y lo que está pronto a suceder, dice el ángel al apóstol Juan. Si él me dice, no, fue la iglesia, entonces la iglesia es la que determina la revelación. ¿Quién da? No. Dios fue el que le dio la revelación al apóstol Juan en el Apocalipsis, por eso él fue quien determinó, quien cerró el canon en el sentido. Cuando la iglesia indaga en el 382, ¿quién o cuáles libros eran inspirados? No es porque ellos le dieron autoridad a la Biblia, no es porque ellos le dieron inspiración a la Biblia tampoco. La Biblia, y de hecho aquí él lo acaba de reconocer, la iglesia reconoció y fue testiga de los libros que ya estaban inspirados. Únicamente reconoció algo que ya estaba inspirado. Ellos no cerraron el canon. Dios, porque en el sentido de la revelación, Dios es quien dio la revelación a los apóstoles. Y por medio de ellos, Dios la dio. Entonces, la inspiración era el método de la revelación a los apóstoles y a los profetas. Por eso Efesios 2:20 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque los apóstoles y profetas eran inspirados por Dios. Entonces, Dios es quien cierra el canon. Cuando le muestra el Apocalipsis a Juan, ¡pum! Entonces, la iglesia lo que hace es reconocer ese canon en el sentido, ser testiga de ese canon. Entonces, no sé a qué va la pregunta. Eso lo llevé respondido hace un momento atrás. Bueno, pongo mi tiempo. Bueno, aquí sí, en esta pregunta sí fue muy deshonesto. Ahí sí le faltó mucha honestidad al sectario ACR para responder con la verdad. Porque Dios no cerró el canon. Tranquilo, Dios no no eres determinó. sectario. No, después, bueno, estoy en mi tiempo, entonces no tengo tiempo de explicar el significado de secta. En fin, Dios no cerró el canon. Dios no fue el que hizo la lista. Dios inspiró, en eso estamos de acuerdo. Dios inspiró a los arqueógrafos, eso es correcto. Pero él en su afán, en su soberbia y orgullo de no reconocer la autoridad infalible de la Iglesia Católica, prefiere desviar la respuesta a decir que fue Dios. O sea que no me escuchó en mi anterior intervención donde yo dije que la iglesia fue quien determinó qué libros eran los que estaban inspirados. No cualquier persona iba a hacer eso. No escuchó cuando yo dije que habían muchas listas, habían varios cánones, y hablo del Nuevo Testamento.
pero ¿cuál era la correcta? Justamente la que determinó la Iglesia Católica, que es la lista o el canon que ellos tienen también. Y aquí hay una premisa, aquí hay una píldora. Lastimosamente, esto sería la última pregunta. Si hubiera una cuarta pregunta, yo le diría a él, ya que yo no sabía que iba a responder esto si no hubiera hecho más bien esa otra pregunta, pero de haber sabido esto, yo le hubiera dicho a él, Alex, entonces, no, César, entonces, Dios se equivocó y le faltó algo por anexar al canon. Y ahí ya él hubiera pataleado y hubiera cometido una gran herejía. ¿Por qué? Porque para las personas que saben, o para los que no saben, les voy a explicar. El canon del Nuevo Testamento sí efectivamente fue cerrado por la Iglesia Católica y hasta hoy en día nadie se ha atrevido a anexar libros. Pero, ojo, a pesar de que el canon fue cerrado por la Iglesia Católica permitió que se anexaran otros pasajes. Ah, qué sorpresa que entonces, si fue inspirado, si los hagiógrafos fueron inspirados por el Espíritu Santo, o sea, al Espíritu Santo se le olvidó anexar cosas, como cuál, como la coma joánica. Ah, bueno, que no está en su Biblia, listo, se lo acepto, pero la mujer adúltera está en todas las Biblias, y eso todos los académicos concuerdan de que la mujer adúltera es un pasaje anexado. Solamente esas, no solamente esas, también está el camino largo de Mateo, o sea, Mateo 17:21, está también la mención del ángel en Getsemaní y otros pasajes, otros versículos. Estas fueron anexiones posteriores, ojo, posteriores al cierre del canon. Entonces, aquí él estaría ya entrando en un grave conflicto de decir, si fue Dios quien lo cerró y lo dejó así, entonces Dios se equivocó y tuvo que utilizar otro geógrafo para anexar eso. Ojo, ahí por eso es que es necesario ser honestos y decir, no fue Dios, fue la Iglesia Católica quien cerró y definió el canon. Aquí termino mi intervención. Bueno, no puedo contestar. Me quedan ganas de contestar esas cosas que dijiste, pero no puedo hacerlo. Bueno, vamos a seguir a la siguiente pregunta. Bueno, ya que para ti la tradición también es infalible a la altura de las escrituras, te tengo una pregunta. La tradición oral, que para ustedes sigue viva aún después de la muerte de los apóstoles, esa tradición que es infalible, ya que infalible significa que no contiene error. Nomás di con la cabeza sí o no. ¿Infalible significa que no contiene error? Ojo, La tradición que recibieron de los apóstoles, ya que tú dices que es infalible, que no solo la escritura es infalible, sino que la tradición oral, aún después de la muerte de los apóstoles, es infalible, te pregunto, ¿algo que se contradice puede ser infalible? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Algo que se contradiga, no puede ser infalible. Algo que se contradiga no es de Dios. Dios no se contradice. Hay que tener presente algo. Espere, yo pongo el tiempo que se me había olvidado ponerlo. Bueno, voy a tomar solamente 2 minutos. Bueno, la respuesta concreta es no. Bueno, no se contradice, no recuerdo ya cómo fue la pregunta, pero no se contradice y no puede contradecirse. Pero quiero dejar un paréntesis grande y muy claro, que yo sé que por ahí es por donde los sectarios van a ir. Una cosa es que los sectarios asuman que algo del magisterio, del sagrado magisterio o la sagrada tradición oral se contradiga con la escritura o con el magisterio, y otra cosa es que realmente lo contradiga. ¿Cómo así? Quiero explicar algo. Lo que ustedes, o mejor dicho, lo que los sectarios consideran que es sagrada tradición o sagrado magisterio, la mayoría de veces no es así. ¿Por qué? Porque simplemente son opiniones personales o
digámoslo así, opiniones, documentos, lo que sea, pero no en el ámbito dogmático. Ojo, no en el ámbito dogmático, que ahí es a donde quiero llegar para que se entienda, para que no caigan en tergiversaciones. No son cosas humanas. Cuando se habla dogmáticamente, o en el caso del Papa se habla es cátedra, ahí sí, no se contradice, tampoco hay error. Y en el caso de la tradición oral tampoco hay error, pero se debe tener en cuenta qué es realmente la sagrada tradición oral. Ojo, sagrada tradición oral. Hay muchísimas tradiciones orales, muchas, hasta de culturales y demás, pero que sea la verdadera sagrada tradición oral de la Iglesia Católica, eso es otra cosa. Que ellos entiendan una cosa que realmente no lo es otra cosa muy diferente. Ahí terminaría mi explicación. Bueno, es sencillo. Le pregunté yo, fíjate bien, los católicos siempre citan mucho a San Ireneo de Lyon para todo, además, y más para lo que es la Eucaristía, ¿eh? Y dicen, San Ireneo de Lyon fue un hombre que fue de los primeros discípulos, o si no es que de los primeros discípulos de los apóstoles, fue de los más cercanos a los apóstoles. La pregunta fue sencilla, Requiem. La tradición que para ti es infalible, al mismo nivel que la escritura, ¿es infalible? Dijiste sí. Y te dije, lo infalible contiene error, dijiste que no. Bueno, San Ireneo de Lyon, como ya te lo dije la vez pasada, o hace rato, en su libro 2, sí, contra las herejías, libro 2, habla de la edad de Jesucristo. San Ireneo de Lyon dice que por boca de Juan y de los apóstoles dice así, ojo, dice él que Jesús murió a la edad de 40 a 50 años. La Biblia dice que Jesús se bautizó a los 30 años y que tuvo 3 años y medio de ministerio. Y que después sabemos que sufrió su pasión cuando finalizó su ministerio. Atanasio de Alejandría, perdón, aquí me estoy llegando a otro, Mira, en el Lyon, libro 2, capítulo 22, dice lo que te estoy diciendo. Clemente de Alejandría, en su Estrómata 1,21 dice, el Señor predicó por 1 año. La Biblia dice que tuvo 3 años y medio de ministerio. Clemente dice que por 1 año y padeció en el año 30. Orígenes, aunque no da edad exacta, dice que dice que contradice a Ireneo. Fíjate bien. La tradición basada en los evangelios en Lucas 3:23, Jesús como de 30 años. El evangelio de Juan sugiere 3 Pascuas, que son 3 años de ministerio. Edad 33 años. Entonces, fíjate bien, Ireneo afirma, dice él, que por boca de Juan y apóstoles murieron 50 años, de 40 a 50 años, los evangelios y otros padres. Fíjense bien, los evangelios y los otros padres de la iglesia dicen que murió evangelios, los evangelios, la Biblia infalible, que también que la Biblia es infalible, la Biblia y otros padres de la iglesia afirman que murió de los 30 a los 33. Ahora, aquí vemos un error de contradicción en la tradición oral. Porque si San Ireneo de Lyon estaba equivocado, entonces no agarren sus documentos para hablar de la Eucaristía. Así como dicen ustedes, no vas a agarrar lo que les conviene, también ustedes agarren todo completo de San Ireneo de Lyon. La Biblia dice en Lucas 3:23 a la edad que él pudo haber muerto. Y los padres de la iglesia dicen también lo contrario. De 30 a 33 años, San Ireneo de Lyon dice que de 40 a 50.
Así que vemos aquí que la tradición no es infalible. Al grado de la escritura. Adelante. Bueno, listo, ya aquí, bueno, esto no lo estipulamos en el formato, pero ya sería un minuto de despedida. Bueno, todos escucharon, cada quien sacará sus conclusiones. De todos modos, quiero que sepan que la verdad siempre prevalecerá. Tarde o temprano saldrá la verdad a la luz. Y bueno, como dice por ahí, no recuerdo quién fue el que dijo, al final de los tiempos todos veremos, a todos se nos quitará el velo. Eh, y podremos ver quiénes estaban en la verdad y quiénes la defendían de corazón y por convicción, y quienes defendían la mentira por orgullo y soberbia. Y pueda despedirse César. Bueno, quiero agradecer a todos las personas que estuvieron aquí apoyando y viendo este live. Ustedes saben que mi fin nunca es avergonzar a las personas en el sentido de estar con ellas, de tacharlas como sectarios, ¿no? Pues él me llamó así muchas veces a mí, más sin embargo yo a él no, porque lo respeto su persona. No estoy de acuerdo con doctrinas, que es diferente, pero no ataco a la persona, ¿verdad? Por consiguiente, quiero decir lo siguiente. Agradezco que se vean aquí, saquen sus conclusiones, vean las citas patrísticas que yo les di, las que él les dio, mis argumentos, sus argumentos de él, contrarréstenlos, véanle, lo que les sea a ustedes de beneficio, como dijo el apóstol Pablo, tomen lo bueno, dejen lo malo. Así que el único glorificado aquí es Dios, ¿verdad? Y no los hombres. Aquí no ganó nadie. Aquí expusimos lo que creemos. Dios se ha glorificado en lo que no nos desviamos de lo que es su palabra y su verdad. Entonces, agradezco por el tiempo. Requiem. César, Agradezco por el tiempo. Sí. Si quiere me deja explicarle. No sé si ya había interactuado antes con usted, pues no recuerdo. Pero si quiere me deja explicarle la terminología de secta. Déjeme acabo. Sí, no. Entonces, ya alejo cada uno. Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y pues bueno, esta es mi despedida. Gracias, Requiem, por el tiempo también de usted, porque yo sé que a lo mejor pudo haber estado haciendo otras cosas cuando estuvo aquí conmigo. Gracias. Ahora sí, Listo. culmino. Bueno, yo no sé si ya había interactuado con usted antes, pues no recuerdo. Pero a todas las personas que interactúan conmigo les explico por qué se les llama sectas o sectarios. De hecho, la terminología original viene de la Iglesia Católica de hace 2 a 3 siglos atrás. ¿Y qué quiere decir? No es un término despectivo, es simplemente la verdad. ¿Por qué? Porque si se van a la etimología de la palabra, es algo que se desprende de un sector, algo que sale de algo principal. Por eso se les dice así, porque salen ustedes de una iglesia principal. Es por eso que les llamamos sectarios, y no es despectivo ni es insulto. Ustedes salen de algo principal. Entonces, ya que quedó explicado, entonces ya para que comprendan pues que no es Dale, despectivo. no te preocupes. Al igual, yo sé lo que es sectario, pero tengo un nombre, así como tú tienes un nombre, ¿verdad? Y eso se llama respeto. Entonces, eso es lo que quiero darte a entender. Entonces, bueno, pues si es tu forma de hacerlo, pues adelante, ¿verdad? Adelante. Te entiendo. Requiem, muchas gracias y pues nos despedimos. Aquí ya, pues déjame desconecto. Dios te bendiga. Listo, Gracias. Hasta luego. Hasta luego.